Presenta Gianni para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Y como les decíamos al comienzo de Día a Día, hace poco tiempo nada más, días pasados, se realizó la presentación de esta nueva publicación del libro Oculto bajo su piel, del doctor, especialista en medicina de cirugía estética. Hablamos de Andrés Nemcev, que además ahora tiene esta publicación en sus manos, producto de lo que llevó a la creatividad también de ser parte de su profesión, ser cirujano. Y creo que la inspiración también pudo venir por ahí. Andrés, bienvenido, un gusto de que estés en Día a Día. Bienvenido. Gracias. Que estamos hablando de una publicación de un libro que, tú corregime si me equivoco, es una especie de thriller, porque uno se va metiendo en la historia sin saber qué ribete va a tomar finalmente. La historia habla justamente de un cirujano plástico que también es tu profesión. Correcto. Sí, efectivamente, lo has dicho bien desde el comienzo. Es un thriller, es una historia donde el protagonista es un cirujano plástico. Pero no habla solo de su carrera. Pero no es una historia de cirugía plástica. Es una novela de misterio, una novela negra, un thriller. Y es realmente cautivante. Yo le comentaba a Andrés que me tomé el tiempo. Me gusta siempre cuando llega a la mesa de trabajo alguna publicación, cualquiera sea su característica, leerlo, porque no hay mejor manera de después poder conversar en base a esto. Las primeras 20 páginas las devoré, contaba, porque realmente del tiempo que tenía, las 20 primeras fue fantástico. Después fui spoileando, después me voy a tomar el tiempo para leerlo por completo, pero realmente apasionante, porque uno nunca piensa por qué el protagonista realmente termina derivando una historia que no tiene que ver con su carrera, pero sí con gente que lo une del pasado. ¿Cómo surge la idea de plasmar una historia con estas características en un libro? Bueno, realmente es una historia que nos lleva a la forma en que, ahora puedo decir en primera persona, en plural, cómo escribimos los que en algún momento hemos escrito alguna historia. Hay básicamente dos tipos de escritores: los que escriben o escritores de escaleta o de mapa, que establecen un plan preconcebido, claro, bueno, voy a empezar así, la historia va a ser más... Y ya tengo una idea cómo quiero que termine. Yo soy de los otros, los de brújula, los de me siento y empiezo a escribir. Entonces, ¿cómo me pongo a escribir y realmente no tengo ni idea cómo voy a terminar? Y la verdad, cuando empecé a escribir no tenía ni idea qué le iba a pasar a la mitad a Matías Sobrino. Sí. Hay días que uno tiene esos días de página en blanco, no sé lo que voy a escribir, y de repente te viene la inspiración y seguís escribiendo. Y bueno, además, como tampoco es mi actividad principal, hay días que, bueno, uno tiene que operar, porque al final es el día a día de uno, pero bueno, poco a poco uno va plasmando una historia y de repente encontrás la beta para seguir. Y al final, cuando me senté a escribir y cuando terminé, punto final, que nunca se acaba la historia, pero es punto final a los 2 años más o menos, año y medio, jamás me hubiera imaginado que termina esa historia cuando yo empecé a escribir. Pero y Andrés, ¿cuál fue el puntapié para empezar a escribir? ¿Tú empezaste a escribir una historia o varias historias porque un día tenías ganas y era un buen ejercicio escribir? ¿O un día te sentaste y dijiste, quiero escribir un libro? No. Esto comenzó yo en determinado momento de mi vida, hasta la pandemia. Yo vivo hace 30 años en España, trabajo allí, pero no solamente trabajé en España, sino en otros países, todo vinculado a mi profesión. Y bueno, quizás el estar mucho tiempo fuera de mi casa y mucho tiempo de trabajo fuera de mi sitio de residencia me generó, digamos, tiempo y en algún momento una inquietud de empezar a plasmar algo, una historia, y bueno, y utilicé crear unos personajes, como cuando le contaba cuentos a mis hijos, claro, de niño, crear unos personajes y después dejarlos jugar y que sigan su vida.
¿Y cómo es la vuelta? Pues tú hoy decías, tengo días que tengo la hoja en blanco. ¿Cómo es la vuelta de esa hoja en blanco? ¿Tenés que releer lo que ya escribiste? ¿Hasta dónde relees? ¿Sí? ¿O tenés siempre presente la historia más allá de que no puedas escribir? Y depende. Si uno lleva una semana sin escribir, a veces tenés que decir, bueno, voy a dar un paso atrás, miro a ver en qué estaba la cosa o qué estaba haciendo Matías, que es el protagonista principal, cuando dejé el último punto, la última coma, y bueno, y ahí sigo para adelante. A veces quienes nos gusta también escribir con fundamento y realmente hacer una historia consolidada, realmente que uno pueda no solamente entretenerse, sino también aprender o ver cosas súper interesantes. Tenemos que parar, de repente estudiar, informarnos, realmente leer historia. Aquí hay el que la lea va a encontrar mucho de historia antigua, de hace siglos, en fin, está todo intrincado y eso lleva tiempo, pero a su vez es súper apasionante. Y tiene actualidad también. Uno no piensa ahora, te voy a pedir por favor que para los televidentes tengan una idea más, cuál es la sinopsis, la trama de esta novela, porque realmente a mitad de camino te quedás con una historia que tiene que ver con algo sumamente impactante. Amigos que se encuentran, un amor del pasado, un pacto de infancia que termina siendo mucho más que eso. Pero por favor, tú que tenés más claro, sin contar por supuesto, porque así les queda la curiosidad de leer la publicación. Sí, a ver, normalmente cuando uno pretende escribir algo que llame la atención o guste, tiene que elegir un comienzo que de alguna forma te atrape. En el medio de una novela a veces hay un punto de inflexión, un quiebre importante que atrapa también y después un final que sea contundente. Bueno, yo el final no lo voy a contar. No. La parte del quiebre central tampoco. Pero bueno, realmente hay varias cosas que, como dije, no es una historia de cirugía plástica, pero son cosas, o es la vida. La vida de un cirujano plástico. Sí. Su formación, digamos, su especialidad es el hilo conductor, el tren que le lleva a la vida, pero hay en el determinado momento, pues hace un juramento en la juventud, estos inocentes que igual cualquiera de nosotros podríamos haber hecho, y jamás hubiera sido consciente de las implicaciones que eso le llevó al resto de su vida, ¿no? A las personas que conoció siendo un adolescente. Todo eso ha dejado un pozo, ha dejado algo, ¿no? Y bueno, y lo va llevando, y al final, y hay veces incluso que en forma inconsciente, sin saberlo él, va empezando a recorrer un camino, o a veces le hacen recorrer parte de ese camino sin el saberlo al principio. Y más allá de que debe haber mucho de ti, porque bueno, sos el autor del libro, obviamente, ¿hay mucho de ti como profesional en este libro? ¿Hay mucho que son historias propias o no? Bueno, porque eso, yo cuando vi de qué se trataba dije, bueno, acá me da que debe haber mucho propio también. Sí, a ver, yo creo que de repente hay más, pero yo pienso que hay de repente 3 cosas en la vida que uno nunca cuenta. Las intimidades, súper intimidades de dinero y financieras, las intimidades amorosas muy... Claro. Y después no le preguntes a un escritor qué hay de verdad. Claro, pero para uno va subrayando, ¿viste? Y va diciendo, me parece que esto le pasó, me parece. Lo que pasa es que, obviamente, yo tengo material en mi vida, y yo creo que todos, cada uno en su profesión, si te tomás el trabajo, puedes escribir una cantidad de experiencias, anécdotas, y tenerlas guardadas, y en determinado momento se te ocurre escribir un libro, una historia, la podés vestir, tu propia historia en parte. No digo que esta sea mi historia, pero yo obviamente he vivido en 30 años de ejercicio de la medicina, de la especialidad. He pasado por experiencias y he conocido mucha gente y pacientes, pero también está la imaginación y la ficción, todo se mezcla. Tal cual. ¿Qué tiempo en cuanto al proceso de elaboración, de creación, tuvo la publicación? ¿Cuánto tiempo te llevó en dejarlo preparado y listo para su publicación? Y yo te podría decir, en mi caso, en que no es mi actividad única y que yo trabajo, mi actividad principal es la cirugía.
podemos estar hablando de cerca de 2 años. Bueno, muy rápido Sí, igual. sí. ¿Y vas a empezar a restar tiempo a la cirugía y este será el futuro? ¿O vas a mantenerte ahí como una actividad secundaria? Bueno, yo cada vez más, de hecho ahora sí, si bien cuando me puse a escribir, era una cosa que, como dice el nombre, lo mantenía oculto. Oculto bajo mi piel. Nunca mejor dicho. Oculto. Ahora ya no está oculto, está a la vista y bueno, tengo ya preparándose, no digamos una segunda etapa, pero una segunda novela. Entonces ya Bien. ahora empieza a haber un poco de presión. Tenés que usar, el otro día yo estuve en la presentación de tu libro, Sí. contaba en el primer bloque ahí en Artes Visuales, en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó, Sí. y contaste una historia sobre un libro de Milán Kunderas que le andás siguiendo el rastro. Ah, sí. ¿Eso tiene que ver con la siguiente novela o es una anécdota que vas a tomar para una tercera novela? Y de repente, eso que me está pasando me gustó tanto que de repente es parte de una novela, sin duda. Porque contala si querés, es Sí, de un sí, libro porque que así todos estamos al porque si no, tanto. pues es interesantísimo. Contalo Sí, tú, Andrés, no mirá, lo voy a contar yo. Uno de los libros, yo creo que todos podemos buscar en la historia un libro que te impactó en algún momento de la vida. Y es el libro, el famoso, ahora que acaba de fallecer, Milán Kundera, hace muy poquitas semanas. Me había impactado mucho en mi juventud, La insoportable levedad del ser. Sí. Y recuerdo perfectamente de haber escrito notas, de haber subrayado. Volví a los 30, 40 años después a leer ese libro. Digo, ¿cómo puede ser que esto me haya impactado de tal forma? No tenía el recuerdo exactamente, pero yo necesité volver a ese libro, decía 30 o 40 años, y no lo encontré más en mi casa. Y sé que ese libro fue donado a una biblioteca. Lo sé, porque... ¿Y ya fuiste a la biblioteca? Y la o biblioteca todavía? está cerrada por obras. No, Ay. Entonces, tengo que buscar una forma de recuperar ese libro. recuperarlo. Porque necesito ver qué había escrito yo en ese libro. Ay, claro, a ver, ¿qué era lo que te había claro. impactado? ¿Qué es lo que había subrayado, marcado? Era espectacular, fue como un imán, ese libro fue un imán y está escrito. Fue un libro muy exitoso en Claro, su momento. claro. Sí. Sí. ¿Y ya sabes de quién depende la biblioteca y todo o todavía no? Bueno, tampoco quiero spoilear Claro, la que nadie biblioteca, no sea vaya cosa que atrás. vaya alguien y la lo busque. agarre. Claro. No, Claro, no lo tome. no lo voy a decir todavía. No. Pero es buenísima, la historia es buenísima. Antes quiero consultarte a propósito de esa futura publicación que Sí. se va a venir, no sabemos cuándo ni cómo, pero sí sabemos por qué. ¿Será independiente a esto o puede ser que ese final abierto que queda oculto bajo su piel continúe por otros caminos y tengamos, formemos una saga Claro. en el día de mañana? De repente es que me gusta mucho, realmente, como digo, disfruté tanto la escritura como si lo hubiera estado leyendo. El Claro. hecho de no saber, qué bueno. el hecho de no saber a dónde va a seguir. Entonces, tengo muchas ideas y sobre todo estoy escribiendo algo que podría ser como una continuación. Ay, me encanta. Vamos a ver. Recordemos, tú venís de una familia de mucha lectura, en realidad, Sí. porque cuando tú decís lo disfruté tanto como si hubiera leído, en realidad estás Claro. rodeado de lectura, Sí, o sea sí. que es un disfrute a Correcto. pleno, sin la Sí, menor sí, duda. sí. Qué interesante, ¿no? Qué proceso de la cirugía a la escritura. Igual es muy minucioso los dos, ¿no? Claro que Tienen- sí. tienen como- Nos consta que este libro ya es un éxito aquí en Uruguay. Por supuesto que está en todas las librerías, Andrés. Es verdad, sí. Por la presentación, por lo que nos comentaba Julito hace instantes. Perdón, Rose, Sí. ¿y aparece Uruguay en el libro? Porque tú No. sos uruguayo, vivís Sí. en España, das Sí. la vuelta al mundo trabajando. ¿Aparece Uruguay en algún momento? Aparecen muchos lugares del mundo, pero no aparece Uruguay. ¿Y qué va para el segundo libro? ¿O Y puede es ser, una puede ser. injusticia? Puede ser, Es una puede ser. injusticia. Como yo digo siempre, hay una novela al dar la vuelta de una esquina. Vas caminando y te encontrás con una novela, Sí, con una sí, idea. sí, O sea que sí, solo sí, falta sí, estar sí, un sí. poquito más aquí y aunque sea dedicarle un capítulo. Qué bueno. En qué referencia a bueno. esto que viviste en la presentación, como te decía, ¿las expectativas fueron colmadas o superadas en esta oportunidad? Porque sabemos que además viene con buena venta la publicación. Sí, no, yo la verdad que quedé muy entusiasmado, sobre todo, más allá de la cantidad de gente, es el feedback, las respuestas Sí. de la gente, de los lectores, porque yo sé que es un libro que si uno tiene un rato lo lee y es difícil de dejar. Y todos los comentarios han sido en ese estilo, digamos, así que estoy muy agradado con el resultado.
Doctor Andrés Nemcev, gracias por estar en Día a Día, gracias por visitarnos para traernos esta publicación y bueno, tal vez sea motivo de visita a Uruguay en la segunda parte o en un segundo libro, por supuesto que será bien recibido. Seguramente que sí, seguramente que Editorial Planeta va a hacer todo para que en breve tengamos la segunda parte. Sí, o la recordemos segunda eso, que es una Claro. lo edita Planeta, ¿no? Al Correcto. libro. Recordemos Claro, eso, que lo edita Planeta. claro. Sí, ¿Ya sí, estás sí, partiendo sí. rumbo a España? Sí, estos días ya vuelvo. Bueno, buen viaje, buen regreso y bueno, que queden lindos días de estadía por tu país. Muchas gracias por la invitación. Por favor, será un gusto Gracias a ti. recibirte nuevamente. Bueno.